Ok, ya. Es Ya está normal. grabando. Ok, pues bueno, bienvenidos a los que pueden estar en la sesión. Les pido de favor a los que no están utilizando en este momento su micro que lo pongan en silencio para no viciar el sonido. La dinámica será un poco como la de ayer. Yo primero voy a exponer lo que está en la diapositiva y les iré preguntando directamente a cada uno. Y cuando les pregunte, entonces pueden abrir su micrófono para participar. Después de la participación, cerrar el micrófono. También les pido de favor que les recuerden a sus compañeros que tenemos la sesión, que bueno, si pueden entrar, que entren. Serán bienvenidos. Posteé en el grupo de Facebook el link para entrar a la reunión. Y bueno, también les posteé en el grupo de Facebook que íbamos a iniciar 10 minutos después para darles algo de tiempo para que pudieran estar aquí en la sesión. ¿Va? Ok, entonces, dicho lo anterior, pues vamos a empezar. Ayer nos quedamos en lo que eran estas líneas del estudio de la historia clásica. Nada más para recapitular: la antigua Grecia, la historia de Roma, la historia de Europa y la historia universal. Y ayer les hacía mucho hincapié que esto está muy anclado en una visión muy eurocentrista, muy del mundo occidental, que afortunadamente se ha cuestionado, se ha rebatido, pero que bueno, de todos modos, pues cualquier estudio histórico o que nos hable de teoría de la historia, pues tiene que pasar por esto, ¿no? Son como las ideas clásicas que están ahí, ¿no? Pero también existen otras formas de entender la historia como historiografía, es decir, como la escritura de la historia, ¿sí? La primera es esta idea de la historia como magistra vitae o como maestra de vida. Seguramente por ahí habrán escuchado estas nociones o estas ideas de que la gran maestra de la vida pues es el pasado, el gran maestro de la vida es el pasado, el gran maestro o maestra de nuestra vida pues es la historia, ¿no? Las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos hecho en el pasado, los errores que hemos cometido en el pasado, pues si los aprendemos según estos autores o según esta visión, pues habremos aprendido un conocimiento, habremos obtenido un aprendizaje que nos hará mejores personas y que nos hará evitar los errores que cometemos o que hemos cometido como individuos o como sociedad. Nada tan alejado de la realidad, aunque bueno, efectivamente es cierto que muchos sucesos históricos pues nos dejan lecciones y nos dejan lecciones de vida, ¿sí? Sin embargo, pues esta corriente consideraba que aprender historia, que la finalidad de aprender historia era eso, que la historia fuera una maestra de vida, que nos enseñara que las decisiones, las decisiones políticas, que la violencia, que la guerra, que los errores humanos nos llevan a mejorar como sociedad, ¿no? O que cada una de las decisiones que tomamos como seres humanos, como sociedad, pues nos dejan un aprendizaje. Sin embargo, bueno, pues aunque todavía esta visión de la historia es muy común y la escuchamos sobre todo en la primaria, en la secundaria, en este tipo de educación preparatoria que nos, valga la redundancia, que nos prepara para los estudios superiores, pues todavía de repente se utiliza esta expresión, se utiliza esta visión. Sin embargo, bueno, desde mi opinión, pues es algo que ya está muy cuestionado, que está muy rebatido y que bueno, si bien es cierto que hay muchas lecciones en el pasado, pues también es cierto que no es necesariamente que los seres humanos hayamos aprendido de esas lecciones del pasado. Por ejemplo, pues algunos hechos que sabemos que han acontecido como muy violentos, como las guerras, pues se siguen repitiendo. Entonces, si cuestionamos desde esa postura esta visión de la historia, pues la historia no es ninguna maestra de vida, ¿no? Seguimos cometiendo los errores y como diría el gran filósofo mexicano José Alfredo Jiménez, pues seguimos cayendo con la misma piedra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que muchos de nosotros estamos
o hemos vivido eso, que aunque parece que según aprendemos de nuestros errores del pasado, en realidad es más común que no aprendamos de los errores de nuestro pasado, ¿no? O no es muy común, ¿ok? Eh, por otro lado está lo que se conoce como la historia de bronce, ¿sí? Ayer les hablaba un poquitín de esta idea de la historia que se tiene, sobre todo de los grandes ídolos, de los grandes héroes, de los grandes personajes, ¿no? De estos mitos fundacionales anclados en los grandes héroes, ¿no? Miguel Hidalgo como el héroe de la patria, los niños héroes como los que defendieron el castillo de Chapultepec, el Pípila como el ícono de la lucha independentista, ¿no? O si nos vamos todavía más al pasado, Hernán Cortés como el gran conquistador, bueno, todos estos personajes, ¿no? Julio César, si nos vamos al pasado mucho más antiguo, ¿no? Entonces, esta historia de bronce, que es llamada así por ser, digamos, como una edad o una época en donde se habla mucho o se hace mucho referencia a los grandes mitos, a los grandes guerreros, a las grandes batallas, a las grandes empresas militares, ha sido también muy común, no es nada más de nuestro país, es algo muy común en prácticamente todas las historias nacionales o todas las historias de los países, que haya o que se ensalce la historia de los grandes personajes, de los grandes políticos, ¿no? Benito Juárez, Francisco I. Madero, pues, ¿no? Y que en gran medida se relaciona mucho con esta idea de la historia como maestra de vida, ¿no? Estos grandes personajes éticos, justos, que le dieron libertad a un país o que le dieron, que promovieron una revolución o que hicieron un cambio, una transformación social, ¿no? Esto, vuelvo a insistir, también este tipo de historia también es muy común en la escuela elemental, en la escuela primaria, ¿no? Que nos hablen de estos grandes héroes, ¿no? Estos grandes íconos de la historia de nuestro país, ¿no? Eh, aún sigue siendo común encontrar este tipo de textos, de libros, pero casi la historia académica o la historia más teórica, pues ya no recurre tanto a este tipo de historia de bronce, ¿no? O sea, sí lo hay, pues por ahí habrá algunos autores que hagan biografías de Pancho Villa, de el Che Guevara, de todos estos personajes, pero desde una postura muy crítica o más crítica, ¿no? La historia de bronce quizás se caracteriza por no tener esa visión crítica, por mostrarnos simplemente las grandes virtudes de estos personajes, ¿no? Mostrándolos como héroes y de repente deshumanizan a estos personajes, no nos hablan, por ejemplo, de sus defectos, no nos hablan de sus problemas, no nos hablan de sus condiciones humanas y de repente tenemos a los niños héroes como unos íconos patrióticos que en realidad ya cuando uno empieza a entender un poco, pues se da cuenta que ni fueron niños, o no eran niños en el sentido de la niñez como la entendemos hoy, ni tampoco fueron tan héroes como nos lo pintan, ¿no? O sea, no eran Superman como niño, ¿no? No eran Superboy, pues eran unas personas que estaban en algún momento castigados en el castillo de Chapultepec y pues en la batalla pues se unieron a intentar hacer algo por una guerra que ya estaba perdida además, ¿no? Entonces, de repente esta historia de bronce les da este impulso y como les decía, va muy ligada a la historia como maestra de vida porque pues se piensa que el ejemplo de estos grandes héroes será eso, un ejemplo para las sociedades, pues, ¿no? Por otro lado, una historia nacionalista, y aquí vuelvo a repetir, también esta visión nacionalista no es precisamente nada más de nuestro país. Y aquí haciendo una crítica más bien a este tipo de visión histórica, sobre todo en función de lo que estamos o del mes en el que estamos, ¿no? De repente es muy curioso cómo en este país todos somos bien mexicanos cuando llegan las fechas de septiembre, ¿no?
O sea, todos se les olvida qué onda con México y lo critican y lo destrozan y México es una porquería. Pero cuando llegan las fechas del 15, 16, todos son bien mexicanos, todos aman a México, todos se pintan de verde, blanco y rojo y ya saben, ¿no? Y sin embargo es muy curioso cómo el 15 y el 16 de septiembre se hace un festejo con un tipo de indumentaria, vestimenta, iconografía más cercana al movimiento revolucionario que al movimiento independentista, ¿no? De repente vemos que algunas mujeres, no todas, pero que muchas chicas salen vestidas de Adelitas, ¿no? Pues, cuando las Adelitas es un ícono revolucionario, pero pues salen a festejar el 15 de septiembre vestidas de Adelitas, pues, ¿no? O los chicos salen vestidos así como Emiliano Zapata o como Pancho Villa, cuando pues, es la revolución, pues, ¿no? O de repente hay unas danzas o bailes folclóricos que después vamos a también entender un poco qué onda con esto, con el folk, con el folclore, ¿no? Y celebrar la independencia es eso, ¿no? Bailes folclóricos, personas vestidos como Adelitas o como charros o como Pancho Villa, ¿no? Como revolucionarios, cuando nada que ver con la independencia, ¿no? Cuando la independencia de México, si es que podemos hablar de un proceso, de una época, como independencia de México, pues un proceso bastante peculiar, bastante virulento, bastante difícil de entender y que bueno, ya será tela de otro menester. Pero el asunto es que esas historias nacionalistas, que también estoy seguro todos conocemos por los libros de texto, de primaria, de secundaria, nos generan estos íconos, nos generan estas leyendas, estos mitos, ¿no? Los grandes presidentes, la venta de México o de parte del territorio mexicano a Estados Unidos, la lucha por la independencia, la lucha por la revolución, en fin, este tipo de historia muchas veces tiene la finalidad de que una población, de que un grupo humano genere o tenga sentimientos de unidad, ¿sí? Este sentimiento nacionalista, este sentimiento o esta idea de unidad va a ser súper importantísima para sobre todo para las élites gobernantes, para las élites políticas, porque de alguna u otra forma los grupos humanos, desde que empezaron a vivir en colectividad, pues sí, en colectividad como grupos humanos, para poder ejercer un control sobre ellos y para poder tener una especie de orden o control sobre ellos, ha sido necesario la generación de este tipo de sentimientos, ¿no? Y este tipo de sentimientos se estructuran con base a una serie de elementos que existen en estas poblaciones. Por ejemplo, nosotros nos asumimos mexicanos o como mexicanos porque nacimos dentro de un territorio, ¿no? Ayer se acuerdan que estábamos hablando de esta cuestión geográfica dentro de un lugar, dentro de un territorio que asumimos que se llama México y que tiene una historia, ¿no? Prehispánica, antes de la llegada de los españoles, etcétera. Pero además asumimos que somos mexicanos porque compartimos una serie de elementos similares y si no mal recuerdo en Cultura y Sociedad, cuando tuvimos la primera oportunidad de trabajar, veíamos un poco esos elementos que nos distinguían, ¿no? La lengua, ¿no? Nuestro idioma, ¿no? Y algunos asociarían México, español, pero sabemos que México, en nuestro país, existen más idiomas que el idioma español, pues, ¿no? Están los idiomas originarios y que son muchísimos y que todavía se siguen hablando y sin embargo muchas veces no se asocian como algo de México. Es más, hoy en día muchas personas eh, tienen un mejor dominio de una lengua extranjera o de inglés que de los idiomas originales, ¿no? Entonces, es curioso cómo hablar de un México unido, como un sentimiento de unidad por el lenguaje, cuando nos damos cuenta que la lengua es un elemento muy rico, de una riqueza lingüística muy interesante en nuestro país, ¿no? Y además que podríamos cuestionar que no solamente es el idioma español o el castellano, sino también una serie de incorporaciones lingüísticas, por ejemplo, del mundo árabe, ¿no? O por ejemplo del mundo o del continente africano, que valga la explicación o la reiteración de la explicación, sabemos que nuestro México mestizo, pues es resultado al menos de cuatro raíces étnico-lingüísticas, ¿no?
la raíz prehispánica, la raíz española, europea, la raíz árabe y el mundo africano, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar a cuestionar esa idea nacionalista de México. Es un país de habla hispana, ¿no? O sea, México es un país que tiene una riqueza lingüística más amplia, ¿no? Pero pues, por otro lado, también pensaríamos México, pues bueno, México son, aparte de que comparten la lengua, pues también comparten un sentimiento religioso, ¿no? En México, y así se pensaba, y de hecho en algún momento estuvo estipulado dentro de la Constitución Política Mexicana, México es un país católico. Y sabemos que no, pues sabemos que desde la llegada de los españoles existían otro tipo de prácticas religiosas, existían las prácticas religiosas prehispánicas, con la llegada de los pueblos o de los esclavos africanos, pues lo sabían, y si lo sabíamos, pues había una serie de prácticas religiosas asociadas a su cultura, ¿no? Y que perduran hasta este momento, ¿no? Como por ejemplo, toda esta cuestión de la santería, toda esta cuestión de la Santa Muerte, toda esta cuestión del chamanismo, toda esta cuestión de la brujería, pues es el legado que nos deja esa raíz cultural del mundo africano, ¿no? Pero por otro lado, y que también a veces no ha sido muy valorada y muy cuestionada, o más bien más que cuestionada, muy valorada, la raíz árabe, ¿no? Muchas de las tradiciones religiosas que nosotros asociamos con el mundo católico en realidad tienen origen en el mundo árabe, pues, ¿no? Hay muchas festividades, hay muchas prácticas, es más, hay hasta edificaciones asociadas con los cultos religiosos católicos que en realidad tienen un origen en el mundo árabe, ¿eh? Entonces, este sentimiento nacionalista que está súper mega representado con la primera imagen que se asocia a la bandera de México, que si no recordarán o si no mal recuerdan, pues es la bandera como la conocemos con los tres colores, con en medio el estandarte de la Virgen de Guadalupe, otra idea de sincretismo muy interesante que igual en otro momento podríamos dialogar, pero que asociamos, ¿no? Como con esa idea, ¿no? México es guadalupano. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? O sea, México es castellano, en México se habla español, en México es guadalupano, pues, ¿no? Y en realidad, pues, como les digo, hay un sinfín de elementos de otros grupos culturales. Es más, para no meternos en tantas broncas y no generar aquí tantas polémicas, por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene una serie de elementos árabes, ¿no? De elementos de la cultura árabe que están presentes ahí, por ejemplo, la media luna, pues, ¿no? Que es una referencia a las tradiciones árabes religiosas, ¿no? Musulmanas sobre todo. Entonces, como vemos esta idea del nacionalismo y sobre todo el nacionalismo exacerbado lleva a veces a posiciones francamente peligrosas, ¿no? Hitler y el movimiento nazi, pues no es más que eso, no es más que un nacionalismo exacerbado, ¿no? La idea de que hay una raza única, que hay una nación, que hay una nacionalidad que es superior a los demás, que hay un sentimiento de unidad que efectivamente funcionó, pero que está anclado en estas posturas nacionalistas, pues, ¿no? Que después generan xenofobia, ¿no? Odio a todo lo extranjero, odio a todo lo que es diferente, odio a todo lo que no es de una raza. Entonces, por eso, esta historia nacionalista o excesivamente nacionalista ha sido muy cuestionada desde el ámbito académico, aunque aún hoy en día existan algunos, llamémosle historiadores o pseudohistoriadores, pues, que impulsan este tipo de idea extremadamente nacionalista, pero que uno como académico, ustedes como estudiantes, pues tendrán, y con las lecturas que vamos a ir haciendo, van a ir cuestionando esta idea, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no nos sintamos orgullosos del país en el que nacimos, pues, o al que pertenecemos, si es que se sienten orgullosos de serlo, si no, pues también es válido, ¿no? Pero eso no nos exime de haber nacido en este país, de no entenderlo, de no criticarlo, de no saber que hay una serie, un sinfín de problemas, pero además de problemas, un sinfín de contextos que le dan mayor complejidad a esta idea de una historia nacional, porque además esta postura de esta idea nacionalista, de esta historia nacionalista, muchas veces se concentra nada más en el centro y de repente se piensa que lo que sucede en el centro del país, que lo que sucede en la capital del país,
pues es en realidad lo que importa, ¿no? Y esa es una de las tendencias que también más se ha criticado y que de hecho quizás nosotros lo podamos percibir al ser habitantes de un estado como Michoacán, ¿no? Un poco alejado a las decisiones que se toman en el centro del país, pero además algo que también es bastante replicante o que se replica, es que muchas veces esta idea de centralismo se repite también al interior de los estados, es decir, lo que importa o las decisiones que importan son las que suceden en la capital, ¿no? En Morelia, y allá es en donde suceden los grandes eventos, las grandes cosas, las grandes batallas, las grandes luchas, la gran historia. Y los que estamos alejados del centro, o los que estamos alejados de la capital, pues no importa mucho lo que pase en nuestros lugares, ¿no? Entonces, por ese lado, esa historia nacionalista. Por otro lado, también una historia de corte religioso. No está Jacob el día de hoy, pero bueno, él ponía esta idea de la importancia de este evento histórico, ¿no? Del nacimiento y muerte de Jesucristo. Pero además, no solamente es la historia de las religiones o la historia religiosa, pues no solamente nos remite a la visión judeocristiana, ¿no? También, sobre todo para los pueblos árabes, su historia y su vida y su cosmovisión del mundo política, económica, está anclada a la religiosidad, ¿sí? Es decir, los pueblos árabes están muy ligados al texto sagrado de ellos, ¿no? El Corán, y el orden de la vida se estructura con base a estas visiones religiosas, y su historia no se explica sin la relación cercana que hay con la visión religiosa, ¿no? Quizás en el mundo occidental haya también ese enlace, ¿no? Y no se puede entender la historia del mundo occidental sin la historia religiosa. Por ejemplo, la división de las diferentes denominaciones cristianas, ¿no? Cuando viene la separación sobre todo en un principio de los movimientos luterano y posteriormente el movimiento calvinista, ¿no? Que va a fraccionar las diferentes cristiandades. Y es un momento súper interesante en la historia del mundo y está anclado a lo religioso, ¿no? El nacimiento de otras religiones cristianas, ¿no? Y que hoy en día no podemos entender, por ejemplo, a un país como Estados Unidos si no entendemos esa división de las diferentes cristiandades, ¿no? Entonces, la historia también se puede estudiar desde una posición o desde ese vínculo entre la historia y la religiosidad, sin necesariamente hacer un estudio doctrinario de la religión, sino entender a la religión como un fenómeno humano que ha influido en diferentes momentos de la vida. Por otro lado, pues la historia militar, es evidente que las luchas, las guerras, las confrontaciones, pues han dado acontecimientos y sucesos muy trascendentes en la historia de la humanidad, y por eso hay un vínculo muy cercano con esta cuestión militar, con las grandes batallas, con los grandes hechos, ¿no? Y por último, pues la historia política, que generalmente va ligada a también esta visión militar, ¿no? La historia del nacimiento de las naciones, de la transformación de los reinos a los estados-nación, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo político de ciertas naciones o sus posturas políticas, ¿no? La historia, por ejemplo, del nacimiento de la Unión Soviética es súper interesantísimo y nos ha dado muchas teorías y muchas reflexiones. O la historia del mundo occidental anclada al capitalismo y a las teorías sistémicas económicas, ¿no? Que hoy en día nos arrojan este tipo de economía global, que algunos llaman neoliberalismo, ¿no? Que pues sí, en gran medida ha influido y ha marcado la forma en la que los seres humanos nos relacionamos, nos comunicamos, pero además consumimos, ¿no? Y encontramos relaciones de trabajo, ¿no? Encontramos relaciones pues sí, de consumidores, y que finalmente, pues eso lo explica esta historia política, ¿no? Entonces, hasta aquí estas corrientes clásicas. ¿Hay alguna duda sobre estas corrientes? ¿Ninguna? Ok, entonces puedo continuar. Pero ya de manera académica,
vamos a encontrar por lo menos estas otras corrientes de la disciplina histórica, pero ya como una ciencia, ya entendidas como una disciplina académica, como una disciplina científica, como una disciplina que forma parte de las ciencias sociales, ¿no? Por un lado, una historia positivista, muy ligada a un movimiento filosófico impulsado por Fournier y posteriormente por Augusto Comte, que básicamente planteaban que todo proceso humano tiende a una progresión y tiende a un orden, ¿no? Entonces, esta teoría de la historia positivista, planteaba estudiar las cosas en función de eso, ¿no? En función de que la historia es una constante progresión, es una progresión humana, ¿sí? Y que habrá que entender ese paso de la vida como eso, como una progresión humana, ¿no? Después, esta historia de la idea cíclica y la idea de la historia lineal o cronológica. En la postura de la idea de la historia cíclica, pues podemos encontrar a un filósofo como Friedrich Nietzsche, que planteaba, Nietzsche, que todo tendía a repetirse, que la historia era como una espiral, que la historia de la humanidad había iniciado así como una espiral y que las cosas se repetían, solo que intervalos más grandes. Entonces, para él, la historia siempre era un eterno círculo. Eso porque tenía una teoría del círculo, de la idea de la eternidad, ¿no? El eterno retorno, le llamaba él, en el cual planteaba digamos, como estas ideas más coloquiales, quizás los habrán escuchado, de que uno siempre regresa al lugar en donde todo inició, o uno siempre regresa al lugar que amó, pues, ¿no? Esto era más una cuestión de una filosofía más abstracta, más, si no existencialista, porque todavía no era el movimiento, pero sí más abstracta. Sin embargo, influyó en mucho tiempo esta idea de la historia, a pesar de que Nietzsche era un gran crítico de la historia. Sin embargo, él sí consideraba que la historia era eso, era un eterno espiral, un eterno círculo, y siempre regresábamos al punto en donde habíamos partido, ¿no? Por el otro lado, esta teoría de la historia lineal, muy cercana al positivismo, ¿no? Es una historia cronológica, narrar los hechos de manera cronológica, tiene un inicio, un desarrollo, un fin, y hay que narrar las cosas de manera bastante concreta, ¿no? Ahí podemos encontrar a historiadores como Leopold von Ranke, ¿no? Que básicamente lo que él decía era ordenar cronológicamente un suceso y con eso era hacer historia, ¿no? Después está esta idea del materialismo histórico, impulsada por el filósofo y economista Carlos Marx, que él consideraba que el motor de la historia era la lucha de clases. Recuerden, Carlos Marx va a ser el teórico el teórico del marxismo, pero él propone el comunismo y el socialismo como dos eh, modelos político-económicos que son los que considera son los más adecuados. Y bueno, va a estar muy relacionado a esta filosofía política y económica. Sin embargo, Marx le daba ese valor a la historia. Él decía, la historia es una, sí, casi maestra de vida que nos enseña que la evolución humana, que el camino humano ha estado marcado por la lucha de clases, ¿no? Es decir, hay dos clases, o hay una clase dominante, la élite gobernante, los reyes, y hay una clase dominada, pues, ¿no? Los trabajadores, los esclavos, los obreros, pues, ¿no? Y después hablaba de una clase, lo que él conoce como el Lumpenproletariat, es decir, la gente, digamos, como los vagos, que no tienen una participación determinante en el rumbo histórico, pero él consideraba que el motor de la historia era esa, la lucha de clases, ¿no? Básicamente entre ricos y pobres, entre los que tienen las cosas y los que no tienen las cosas, entre los privilegiados y los no privilegiados, ¿no? Y de alguna u otra forma esta noción de la historia pues todavía está más o menos presente, nos damos cuenta que efectivamente en el mundo actual y contemporáneo pues sí hay una confrontación, si no súper abierta,
o si no más que abierta, pues sí es una confrontación abierta, pero si no muy clara, porque quizás el desarrollo humano ha permitido nuevas clases sociales, pero sí es evidente que existe una confrontación, y ya no solamente una confrontación, una imposición sobre los que mandan, sobre los que tienen, sobre la élite gobernante, sobre los que tienen el poder adquisitivo y quienes construyen o controlan los medios de producción y quienes no lo tienen, ¿no? Y pues por eso vemos movimientos sociales y por eso vemos lucha por la igualdad, por eso vemos lucha por la justicia, porque en diferentes países y en prácticamente todas las naciones y en diferentes momentos ha existido esta confrontación entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que se conoció como las ciencias del espíritu, las ciencias históricas. Por ahí vamos a leer a Wilhelm Dilthey, que es un momento de surgimiento del pensamiento hermenéutico. Ustedes ya llevaron hermenéutica, entonces seguramente les hará sentido esta idea de las ciencias del espíritu que proponía este filósofo alemán. Y que, bueno, en gran medida lo que él plantea es que la humanidad, los seres humanos, todos los individuos, pues, independientemente de que somos organismos biológicos, organismos físicos, pues también somos organismos espirituales. También hay una cuestión mental, ¿no? También hay una cuestión de nuestra capacidad de entender las cosas como esta idea del espíritu, ¿no? Eso se liga a otros dos movimientos, lo que se conoció como el romanticismo, que está muy anclado también a la literatura, ¿no? A la poesía, al arte, un movimiento más artístico, pero que influyó también en la forma de concebir la historia, ¿no? Esta historia no como romanticismo del amor puro y el amor entre Romeo y Julieta, ni nada de eso, sino de romantizar el pasado, ¿no? Y creo que eso es algo que todavía sigue presente en algunas personas, ¿no? Esta idea de que todo pasado siempre fue mejor, las cosas de antes eran mejores, las personas de antes eran mejores personas, etcétera. Entonces, de repente, toda esta idea romántica que tenemos del pasado se constituye como un movimiento artístico-cultural y que domina en algún momento la forma de concebir la historia, ¿no? Por otro lado, el historicismo, que es una corriente que básicamente desecha todas las otras formas de entender el mundo y se concentra en la idea de que la historia es la única opción eh, válida para poder comprender y conocer la historia, ¿no? Después va a surgir el neopositivismo, que es una corriente que todavía más o menos está presente. Sobre todo este neopositivismo se da por la evolución del pensamiento social y por la incorporación del pensamiento social de otro tipo de disciplinas más cercanas a las ciencias duras, ¿no? A la ciencia física, a las ciencias mecánicas, y se da esta idea del neopositivismo. Después vendrá esta idea del giro lingüístico, que seguramente ustedes también recordarán por sus clases de hermenéutica, ¿no? Regresar al texto, regresar a la palabra hablada, regresar a las visiones hermenéuticas e interpretativas de la sociedad. Y otro movimiento también importantísimo es lo que se conoce como revisionismo histórico, ¿no? Toda esta corriente que busca en lo ya escrito, en las obras históricas magnánimas ya realizadas, pues hacer una revisión de estos textos, en algunos casos simplemente para refutarlos, o en algunos otros casos para apoyarlos, ¿no? Y después, bueno, se vienen en el siglo XX más escuelas, ¿no? El historicismo crítico, una visión de una revisión crítica de la historia, hacer una crítica a los movimientos históricos, a los procesos históricos. La Escuela de los Anales, que se da en España, en Francia, ¿no? Esta escuela que va sobre todo a existir entre los años 20, 30, va a tener un momento ahí de ruptura cuando se viene la Segunda Guerra Mundial, pero de la cual van a salir varios historiadores destacados. Algunos los vamos a leer, entre ellos Mark Bloch, otros como
El mismo Michel Foucault formó parte de esta generación. Bueno, van a haber varios historiadores ahí importantes de esta corriente francesa, ¿no? De la escuela de los anales. En su mayoría van a escribir grandes obras. Fernand Braudel, ¿no? También, que no lo vamos a leer aquí porque pues, no es tanto historia cultural, pero es clave para entender la escuela de los anales. Sin embargo, algo que va a distinguir esta escuela de los anales va a ser esta cualidad interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Hasta antes de esta escuela o de estas escuelas, se consideraba que para ser un historiador únicamente se conocía o se debía de conocer de historia, a pesar de que algunos pensadores o intelectuales pues tuvieran inquietudes filosóficas o que mucha de su investigación planteara problemas antropológicos o sociológicos, ¿no? Sin embargo, en gran medida, hacer historia hasta ese momento era, eres historiador, entonces estudias historia y utilizas las técnicas de la historia. Sin embargo, gracias a la Escuela de los Anales empezó a hablar de la necesidad de vincularse con otras disciplinas sociales. ¿Recuerdan una cosa que seguramente también ya vieron en sus clases anteriores, ¿no? Las ciencias sociales, como disciplinas científicas, su nacimiento, científicas académicas, respaldadas por instituciones universitarias, su nacimiento es a mediados del siglo XIX y su fuerza es sobre todo a finales del XIX y el siglo XX, ¿no? Y las disciplinas científicas sociales, digamos más socorridas en la época, pues era la sociología, la antropología y la historia. Aunque a veces la historia se consideraba un conocimiento más ligado a las humanidades y no a las ciencias sociales, y que la historia como disciplina académica pues tenía un recorrido más largo que la antropología y que la sociología. O sea, la sociología y la antropología como disciplinas y como ciencias nacen en el siglo XIX. La historia no, la historia data desde la época de los griegos, es decir, como ciencia es mucho más antigua que las ciencias, que la sociología, que la antropología. Sin embargo, muchas o estas dos disciplinas consideraban que lo que se hacía antes como historia, pues era simplemente narración, era simplemente cronología y por lo tanto no había un método ni una teoría específica para darle el grado de cientificidad. Y la sociología y la antropología que estaba surgiendo en el siglo XIX y finales y principios del XX sí tenían digamos, estos problemas epistemológicos que para la ciencia moderna es lo que va a distinguir de una serie de conocimientos a un conocimiento científico. Toda ciencia, recuérdenlo bien, que se les quede bien grabado, toda ciencia o toda disciplina que se precie de ser científica debe de tener una epistemología. ¿Sí? Si no hay una epistemología, si no hay una teoría del conocimiento de ese campo disciplinario, no podemos hablar de una ciencia, no podemos hablar de un conocimiento científico. Y de repente se discutía que la historia no tenía esas discusiones epistemológicas, cuando en realidad la historia en su momento estaba mucho más cercana a la filosofía y sus planteamientos en muchas ocasiones los críticos decían es que no son propios de la historia, no son discusiones epistemológicas propias de la historia, son discusiones de otras disciplinas que los historiadores apropian y las interpretan. Y eso es una de las grandes aportaciones de la Escuela de los Anales, el considerar que la historia como una disciplina que abarca tantos campos del conocimiento, sus discusiones interdisciplinarias eran la base o son la base de sus discusiones epistemológicas, ¿sí? De sus discusiones del conocimiento, de su sentido de conocimiento. ¿Sí? En ese tenor de ideas es que van a existir estas siguientes corrientes, ¿no? La historia económica, ¿sí? Es decir, epistemológicamente hay un campo de la historia que estudia los fenómenos económicos. ¿Por qué? Porque la economía o los problemas económicos, como problemas históricos, estarán presentes en diferentes momentos de la humanidad. Entonces podemos, sí, efectivamente hacer una historia económica, una historia de los problemas económicos. Y ya no nada más hablar de grandes leyendas, mitos, héroes, etc. Eso está bien,
eso está bien para los cronistas. No, si vamos a hacer historia en términos epistemológicos, vamos a hacer historia en términos de una historia económica y que nos hable de los problemas económicos, de la lucha de clases, de la diferencia entre pobres y ricos, de la crisis económica de una sociedad y cómo marcó el rumbo de la historia, ¿sí? Entonces nos preguntamos, en términos históricos, por problemas económicos, ¿sí? Es decir, hay una serie de problematizaciones epistemológicas en términos históricos de la economía. Por eso podemos ya hablar de una historia, ¿sí? Como ciencia, porque está problematizando científicamente, perdón. Después, lo que se le llama una demografía histórica, es decir, un problema histórico de la población. Como ustedes saben, el mundo ha crecido poblacionalmente de manera increíble, pero ha existido momentos en donde ha crecido más, en donde ha crecido menos, en donde han existido migraciones, en donde han existido momentos como los que estamos viviendo de crisis humanitaria, en donde ha habido un descenso de la población por enfermedades, por guerras, etc. Entonces, hay la necesidad de plantear problemas históricos desde una perspectiva epistemológica de la demografía, que es una ciencia que se dedica a hacer ese tipo de estudios, ¿sí? Pero con una visión histórica. Por otro lado está lo que se conoce como el estructuralismo histórico, que es una corriente que nace de la filosofía, pero que está muy anclada a la antropología y a la sociología y que sostienen que toda sociedad tiene una estructura. Y no solamente toda sociedad, todo problema tiene una estructura, todo tiene una estructura, todo tiene una base, todo tiene una estructura sólida o intangible que podemos identificar, ¿no? La forma de pensar es una estructura mental, ¿no? La escritura es una estructura de nuestras ideas más o menos organizada. Toda sociedad está estructurada por lo menos en un sistema político económico, es decir, todo fenómeno social tiene una estructura y por lo tanto, si tiene una estructura, esa estructura es histórica, ¿sí? Y por lo tanto, entonces se puede estudiar científicamente la historia desde una perspectiva estructuralista. Después vendrá, y esto estoy seguro que han escuchado hablar ya de estos hombres de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Horkheimer, que proponen que los medios de comunicación de masas adoctrinan las mentes de las personas y que hay un impulso desde las élites dominantes a que la cultura se vuelva una especie de forma de colonizar las mentes, ¿sí? Eso fue brillante en su momento, la teoría de estos hombres de Adorno y Horkheimer, y después entraron otros filósofos y otros sociólogos, ¿no? Walter Benjamin, Jürgen Habermas, más recientemente, ¿no? Y bueno, hay una visión histórica o hay una apropiación epistemológica de este planteamiento desde la historia y dice, sí, claro, las industrias culturales, la cultura es un fenómeno histórico, la cultura ha estado presente en diferentes momentos de la humanidad y desde ahí podemos hacer un estudio. Ojo, y todavía no estamos hablando de historia cultural, ¿va? Después viene lo que se conoce como sociología histórica, que uno de sus máximos representantes es Norbert Elias, que lo vamos a leer, y en la cual se propone que desde una postura epistemológica de la sociología, es decir, el estudio de las sociedades humanas y sus debates o sus problemas sociales, ¿no? Los problemas sociales son objeto de estudio de la historia. Y esos problemas sociales son históricos, ¿sí? La pobreza, la desigualdad, la violencia, la lucha entre los obreros, ¿no? Las injusticias de los trabajadores o contra los trabajadores. O sea, todo problema social es un problema histórico. Por lo tanto, esta perspectiva de la sociología o esta perspectiva epistemológica de la sociología se debe de historiar o tiene una historicidad y por lo tanto es posible hablar de una sociología histórica, ¿no? Va a existir también esta corriente de la antropología histórica que ustedes creo que o ya llevaron o están llevando, ¿no? Que la antropología estudia los grupos étnicos y estudia los grupos étnicos, por ejemplo, desde sus costumbres, desde sus prácticas, desde su lenguaje, ¿no? Pues bueno, finalmente esto tiene una historia, ¿no? Las etnias tienen una historia.
Las prácticas tienen una historia, los rituales tienen una historia, el lenguaje tiene una historia. Por lo tanto, entonces es posible hablar de una antropología histórica, de una historia de esos rituales, de una historia de esos, de esas costumbres, de esas prácticas, de esas fiestas, ¿no? De esas festividades. Y por lo tanto, entonces, la historia, con este modelo epistemológico de entender al antropos, al ser humano, como parte de este mundo o de esta cosmovisión de las etnias o de los pueblos, pues también puede ser estudiada históricamente. Y a partir de ahí, a partir de este giro, que los antropólogos le van a llamar el giro cultural, sobre todo impulsado por el pensamiento hermenéutico, impulsado por el giro lingüístico y sobre todo por un antropólogo que seguramente habrán escuchado nombrar, Clifford Geertz, ¿no? Que es uno, si no el primero, pero es uno de los que propone que la cultura, como esa red de significados y como esa red de significados semióticos, de signos, ¿sí? De signos visuales, de signos lingüísticos, que necesitan ser interpretados, en ese momento es cuando esta idea de la cultura va a empezar a ser debatida, va a empezar a ser trabajada, pensada desde la filosofía, desde la antropología, después la sociología también por ahí, pero que la historia va a decir, hey, momento, entonces la cultura es es un hecho social, es un hecho, existe la cultura y por lo tanto la cultura tiene historicidad, hay que estudiar la historia cultural, ¿no? Y por eso la primera línea o la primera noción de historia cultural está muy cercana a la antropología y está muy cercana al trabajo etnográfico. ¿Ustedes ya llevaron antropología o ya llevaron etnografía? Recuérdenme, por favor. Antropología. Ok. Y también están llevando etnografía. ¿Perdón? Llevamos antropología cultural con Rodo el semestre pasado, nada más, pero etnografía todavía no. Creo que la llevan entonces hasta el siguiente semestre. Pero entonces, obviamente saben de lo que les estoy hablando de Clifford Geertz, de esta noción de la cultura, ¿no? De la cultura como esta red de significados, o la cultura como esta serie de signos que están presentes en las prácticas, ¿no? Sí. O la cultura como esta característica simbólica de las prácticas humanas. A ver, ¿quién me puede definir qué es cultura? Sergio. ¿Qué es cultura? No te escucho, Sergio. No te escuchamos, brother. Creo que ya activaste tu micrófono. No te escuchamos, carnal. Si quieres, coméntalo por el chat, ¿no? Porfa. A ver, Elia, ¿qué es cultura? Quiero expresar que esta pregunta es una trampa porque ayer usted nos dijo que no había una definición muy correcta de lo que es cultura. Ajá. Pero a grandes rasgos quiero pensar que la cultura va a ser todo lo que vamos adquiriendo desde que nacemos por el entorno que nos rodea, pero en muchas cosas, en diferentes ámbitos. Muy bien, sí, muy interesante tu respuesta, sí, gracias. A ver, Sandra, que no estuviste ayer en nuestra sesión, ¿qué entiendes por cultura? Pues como dijo Elia, no hay una respuesta concreta hacia lo que es cultura, pero yo tengo entendido que cultura es como, a lo que nos dijo Nabor, era aquello que era creado por el hombre y que era adquirido de generación en generación.
Muy bien, muchas gracias. Sergio dice, la cultura me parece la expresión de nuestro entorno a través de nosotros. Ok. De entrada, mis compañeros, amigos, multiculturólogos, mis estimados multiculturólogos, que estudian la cultura, ¿no? O sea, estudiar estudios multiculturales nos implica estudiar las múltiples culturas. Entonces, un concepto principal de su licenciatura es el término cultura. Y lo primero que sabemos en términos de cultura es que es un concepto problemático como prácticamente todos los conceptos de las ciencias sociales. Y muchas veces vamos a encontrarnos con estas múltiples definiciones de un concepto. Sin embargo, a pesar de que haya muchas definiciones, por ejemplo, de cultura, de sociedad, ustedes estuvieron conmigo en Cultura y Sociedad y vimos eso, vimos que el concepto de cultura es vago, hay múltiples definiciones. Sin embargo, sí hay algunas definiciones que son, sobre todo en términos epistemológicos, más pertinentes para hacer estudios. Y no podemos, aunque existan muchas definiciones de cultura, y el mismo Clifford Geertz tenga muchas definiciones de cultura, no podemos negar que el nacimiento de la historia cultural obedece en gran medida a esos planteamientos que hace Clifford Geertz y que si llevaron antropología con Rodo algunos y antropología con Nabor otros, a fuerza vieron a Clifford Geertz. No me digan que no leyeron a Clifford Geertz. ¿No conocen a quién fue Clifford Geertz? A ver, Anaísis. Que yo recuerde, no. La verdad no me acuerdo de haberlo leído. No puede ser que no conozcan a Clifford Geertz. Lo siento. Ok, no, con Rodo no leímos de él. Van a leer a Clifford Geertz, se los voy a agregar como lectura externa, o sea, no para una sesión específica, van a leer a Clifford Geertz, Interpretación de las Culturas, ¿sí? Porque es así como historia cultural clave, ese güey. Clifford Geertz si no hay Clifford Geertz, no hay historia cultural. Y bueno, para irle cerrando esta parte de la historia o de estas corrientes epistemológicas de la historia, gracias a la historia cultural y a toda esta perspectiva de estos historiadores, pues bueno, es que vamos a tener las 3 o 4 corrientes contemporáneas de cómo hacer historia, ¿no? La historia posmoderna, ancladísima a los estudios culturales, sobre todo de versión angloparlante, ¿no? Con E.P. Thompson, con toda esta escuela inglesa y estadounidense, ¿no? Muy interesante, aunque a veces muy cuestionada, ¿no? Por otro lado, la historia contemporánea, o lo que le llaman historia moderna y contemporánea, que en México se ha tenido cierta fuerza, sobre todo con el Instituto Mora, con gente como Lourdes Roca, que empleando técnicas de otras disciplinas, como la entrevista, como el documental, como la fotografía, han rescatado y han hecho una serie de trabajos muy interesantes sobre el siglo XX, sobre situaciones que nos son más cercanas, ¿no? Estudios sobre la televisión, estudios sobre la radio, estudios sobre la moda, ¿no? Por ahí vamos a leer un par de textos sobre eso. Y lo que algunos le llaman la historia del presente, una crisis que hubo en las ciencias sociales que se conoció como la crisis de los paradigmas a mediados de los 90, que después hablaremos un poquitín de eso, pero que permitió repensar realmente cuál era el sentido de la historia y que había la necesidad de hacer una historia reciente o una historia de los hechos recientes, una historia de acontecimientos que no habían pasado hace 10 siglos o 3 siglos o 4 siglos, sino que habían pasado hace 10 años, 5 años, o que estaban pasando en el momento en el que el historiador estaba viviendo, y por lo tanto había que hacer una historia del momento presente, una historia de las cosas que estaban sucediendo en ese momento, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, estas son como las, digamos, las líneas o las corrientes contemporáneas de la historia en términos actuales, ¿sí?
Ya la última diapositiva la vamos a ver mañana. Y ahorita quiero que pasemos entonces a su lectura, a la lectura que hicieron de este texto. ¿Qué les dejó? ¿Qué les dice este texto? ¿Andan por aquí o todavía andan dormidos? Sí andamos. Ok, a ver, tú, que empezaste. Ay. Pues, ¿qué puedo decir de la lectura? Ya no las impresiones de ayer general, les dije que hicieran una lectura mucho más profunda, ¿no? Mucho más profunda. Sí. Es que se me hizo difícil intentar escarbar más sobre la lectura porque lo generalicé mucho. O sea, lo leí, entendí de lo que iba, y siento que con eso fue suficiente información para decir, ¿de qué trata esta lectura? Trata sobre las mujeres. A ver, la primera pregunta, ¿de qué trata la lectura? O sea, ¿cuál es el tema central de la lectura? El tema central de la lectura es las mujeres en la lucha libre. No. Sí. No. A mi parecer. Ok. Es el tema central. Bueno, es también un tema. Esta cosa de que fue prohibida por 30 años, me parece. Ajá, sí. Es un factor, digamos, o un punto clave. Ok, muy bien, sí. De acuerdo con eso. Sí. Ese podría ser mi comentario sobre la lectura. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver, Estefanía, ¿andas por aquí, Stephanie? Si no si lo puedes responder por medio del chat o si lo puedes responder por aquí, mi pregunta sería, ¿cuál es la pregunta central de esta lectura? Digo, igual si tienen la lectura a la mano la pueden buscar, pero lo ideal es que no la busquen, ¿no? Pero, ¿cuál es la pregunta central, fundamental de esta lectura? Maximiliano, ¿le quieres ayudar? Perdón. Fanny, ¿querías responder? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bajito, pero te escucho. Ok. Pues siento que podría ser como cuál fue el proceso que tuvieron que pasar las luchadoras mexicanas para poder lograr este objetivo, podría decirse, como darse a valer. Ok. Gracias, Fanny, pero no. La lectura ahí marca cuál es la pregunta central. Max, ¿ibas a decir algo? No sería la pregunta principal el por qué la lucha femenil fue, ¿cómo se le dice? Clausurada, no, cancelada, no, no sé qué palabra utilizar, pero como cancelada de México. Ajá. ¿Estás seguro? Creo, en serio creo. ¿Crees o estás seguro? Estoy seguro, sí. Ok. ¿En qué parte del texto está esa pregunta? Así como la estás planteando. Anaísis, ayúdale. ¿En qué parte del texto está esa pregunta? Así como la planteó Max. Creo que no está, ¿verdad? A ver, Saúl. Ya estoy. Perdón. Ándeme. No ¿Qué pasó? A ver, primero que respondan a Isis y después Saúl. Así tal cual como planteó la pregunta Max, ¿en qué parte del texto está esa pregunta? Es que no la planteó, o sea, eso no está en el texto según yo. Pues
Pues sí, no está en el texto, ¿no? La idea más o menos la tiene, pero esa pregunta no está en el texto. Y yo les estoy haciendo así, clara y sencillamente, ¿cuál es la pregunta central? No se inventen la pregunta. ¿Cuál es la pregunta central del texto? El autor de ese texto dice, esta es la primera pregunta, y después dice, esta es la pregunta, ¿no? De hecho, plantea varias preguntas el autor. Dice el autor en la página 6, a partir de aquí surgen interrogantes que tienen como finalidad hacer un zoom sobre el tema para problematizarlo. La primera pregunta es, ¿cuál es el papel de las mujeres luchadoras en la lucha libre? Esto lleva un orden de ideas encadenado a la construcción de identidad de la noción de performance, de tal manera que lleva a cuestionar, ¿la identidad de género fue trastocada en la lucha libre? Si fue así, los espacios en donde se desenvuelve el accionar femenino se configuran en función de las necesidades específicas del deporte performativo. Por lo tanto, las relaciones de poder en las cuales participaron las mujeres luchadoras fueron construidas a partir de significaciones propias de la lucha libre. Dichas preguntas introducen al universo empírico a plantear por qué fue censurada la lucha libre en la lucha libre femenil en la Ciudad de México, que es finalmente la pregunta central, ¿no? La pregunta central de todo el texto, o sea, hay varias preguntas, pero la pregunta central de todo el texto, por eso dice el autor, dichas preguntas introducen al universo empírico, histórico, a plantear. ¿Qué entienden por universo empírico? ¿Qué es un universo empírico? Empírico. ¿Qué es la empiria? Empírico es lo que se aprende en base a las experiencias. Con base a las experiencias, muy bien. Con base a las experiencias. Entonces, cuando hablamos de universo empírico es hablar del material empírico que tienes, ¿sí? Por eso nos dice el autor, ¿no? Esto nos introduce al universo empírico, o sea, al tema empírico, al tema en sí a plantear. Y por lo tanto su pregunta central es ¿por qué fue censurada la lucha libre femenil en México? Y por lo tanto el tema central o el objeto central no es la lucha libre en sí o la lucha libre femenil en sí, es la censura a la lucha libre femenil, lo que es el tema central. ¿Sí? Y en segundo momento es cómo esto construyó una identidad de género. Y un tercer momento, pues sí, la lucha libre femenil tal cual. Por lo tanto, el tema central, aunque sea un tema general, el tema general, pues sí, la lucha libre femenil, pero no es el tema central. ¿Sí? Es decir, cuando uno hace una lectura, y las lecturas que van a continuar son mucho más complejas, ¿sí? Uno piensa que, sí, le entendía todo lo que dice ahí, ¿no? Saúl lo dijo, no, de manera general le entendí todo. No, hacer una lectura más profunda implica irnos a los detalles de lo que está escrito, ¿no? En algunas ocasiones de manera metafórica, analógica, teórica, o la utilización de múltiples conceptos que a veces son vagos o no quedan tan claros, ¿sí? Les voy a hacer una siguiente pregunta con base a este texto, ¿no? ¿Cuál es la tesis? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la tesis o el argumento a sostener en este texto? ¿Cuál es la tesis central? Sandra. No tengo muy claro cuál es la tesis. ¿Quién le ayuda, por favor? ¿Nadie? Ahí está en el texto. Les doy 5 minutos para que lo encuentren.
Llevamos 1 minuto. Es donde dice el argumento a sostener es el siguiente. Ajá, a ver, léelo. ¿En qué página está? 4. Ok. ¿Me puedes leer, por favor? Sí. En la lucha libre femenil en los años 50 se configuró una identidad que consideró que se puede denominar transmutable. No está en pasado, dice que considero. Sí me oí. Sí, sí te escuchas. Adelante, Elia, por favor. ¿Qué pasó? Es que entró interferencia. Ah, ok. Adelante. El argumento a sostener es la siguiente. En la lucha libre femenil de los años 50 se configuró una identidad que consideró se puede denominar transmutable, la cual es una autoconcepción del yo que transita por diferentes contextos sociales, mutando o adaptándose a las necesidades de la realidad cotidiana. Dicha concepción del yo se construye en función del otro, es decir, el yo observa en los otros elementos, que apropia y resignifica en su vida particular. Bien, gracias, hasta ahí. ¿Quién me quiere explicar ese argumento? Así, con sus palabras. Digo, si, por ejemplo, Saúl dijo que le quedó claro todo, que en términos generales se entendió toda la lectura, pues explícame ese argumento. ¿Qué quiere decir el autor con ese argumento? Sergio, ¿andas por aquí? Ah, tenía problemas con lo de su sonido, ¿verdad? No, seguimos sin escucharte. Sandra Berenice, ¿qué entiendes por ese argumento? ¿Qué quiere decir el autor con ese argumento? Creo que se refiere como que hay una concepción de algo que se va formando a través de otras cosas, como el hecho de eso de las luchadoras que, o sea, fue un concepto, algo que se fue desarrollando a base o con base a otras cosas también. Como en una parte tú hablaste del cine. Ajá. Como en el cine de hombres se veía que estos hombres eran como considerados los héroes, los machos, lo que sea. Sí, sí, sí. En cambio, pues creo que era obvio que en el cine de luchadoras no creo que esa era la intención que querían dar, o no sé. Creo que es como a lo que se da a entender o se quiere dar a entender en ese argumento. Sí, de hecho esa es la tesis a sostener. Y sí, lo que explica un poco es que según los espacios en donde estas mujeres desarrollaron sus actividades como luchadoras, como amas de casa, como actrices, su identidad fue, como lo dice ahí, mutando o adaptándose. Por eso yo sostengo, el autor sostiene, que existe una identidad que se puede llamar transmutable. Es decir, que transita por diferentes espacios y muta o se adapta según las necesidades que la realidad cotidiana les exige a estas mujeres. Esa tesis es en términos de una tesis, pues es una tesis teórica, pero es una tesis empírica. Es decir, yo no me la inventé, ¿sí? Yo lo observé, me di cuenta que en ese proceso histórico de estas mujeres que lucharon
porque les prohibieron su práctica deportiva y laboral, que incursionaron en el medio de la televisión, que incursionaron en el medio del cine y que lucharon para que volvieran a poder practicar su deporte en la Ciudad de México, su identidad fue cambiando, ¿sí? Pero no nada más su identidad como identidad de género, sino también su forma de identificarse visualmente. ¿Se acuerdan que ayer decían, y todos se dieron cuenta de eso, no? Pues es que las mujeres luchadoras de ahora, pues parecen supermodelos, cuando las mujeres luchadoras de antes, las que iniciaron, pues eran más bajitas, eran más llenitas, eran más robustas, estaban más fuertes, o tenían rasgos fenotípicos más asociados al México tradicional, antiguo, etcétera, y las que vemos ahora parecen modelos europeas, pues, ¿sí? Es decir, eso no me lo inventé, eso está ahí en la observación, ¿sí? Eso fue producto de la observación. Eso no fue nada más que yo inventé que esas mujeres se habían transformado visualmente. Ahí están los documentos y ahí está la evidencia que muestra que estas mujeres luchadoras tuvieron una transformación, y una transformación en términos transmutables, que es una categoría filosófica de Martin Heidegger, que nos dice que las esencias, que los espíritus tienden a transmutarse, es decir, depende del envase. El espíritu, si lo ponemos como una analogía, depende del envase. El líquido adquiere la forma que tiene el envase. Si nosotros ponemos un líquido como el agua dentro de un envase de Coca-Cola, pues va a adquirir el líquido la forma del envase de Coca-Cola. Pues si lo pasamos a un vaso, va a adquirir la forma del vaso, ¿sí? Pero la esencia del agua no cambia, ¿sí? Transmuta, se traslapa, se traslada a diferentes espacios, ¿no? Pero se adapta a las necesidades de ese espacio. Y eso es lo que yo identificaba que había pasado en el caso de la identidad de estas mujeres luchadoras, que había transitado por diferentes escenarios, por diferentes espacios físicos, virtuales, digitales, sociales, etcétera, y que en gran medida no habían perdido su identidad de mujer o de mujeres, ni su identidad como mujeres luchadoras, por eso les llamo mujeres transgresoras, ¿no? Como esta representación de la lucha, pero que sí se había tenido que adaptar porque las exigencias del proceso histórico es lo que les había dictado, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, eso es una tesis. ¿Estamos? Eso es un argumento a sostener, ¿sí? Ahora, me gustaría que me dijeran, en su opinión, qué tipo de... aparte de la pregunta, ¿qué tipo de documentos o qué tipo de teorías están o encuentran en esta tesis, ¿no? O sea, ¿qué autores está citando el autor? Valga la redundancia. ¿Cuáles son los autores que cita este autor? ¿Cuáles son los autores que más cita este autor? A ver, Karen. Adelante, Isis. Creo que de los que más cita es a Paul Ricoeur, no me acuerdo cómo se pronuncia. A ese compa. Lo mencionas varias veces, de hecho. Sí. Y ya, no me acuerdo de otro. Ok, gracias, Isis. Karen, por favor. Creo que yo tenía el mismo que Isis, no me acordaba de otro y tenía ese mismo también. Ok. Bien, bueno, sí, Paul Ricoeur es uno de los autores que más cito dentro de mi marco teórico y utilizo dentro de mi marco teórico, porque él tiene unas propuestas de identidad que son súper mega pertinentes o eran súper mega pertinentes para mí. De hecho, cuando hablo de esta idea de identidad transmutable, pongo una cita en donde menciono
a 4 autores con los que me basé, o en los que me basé para construir mi concepto de identidad transmutable. Entre ellos Anthony Giddens, Manuel Castells, Niklas Luhmann y Paul Ricoeur. En Paul Ricoeur es en donde encontré esta definición de Martin Heidegger de transmutabilidad, pero eso fue para el concepto de identidad. Para trabajar el tema de los estudios de género, cité o trabajé a Michel Foucault, ¿sí? Que es uno de los grandes filósofos, pensadores del siglo XX, pero también a Judy Butler, que es una filósofa todavía viva, que hace estudios de género, y también a Joanna Scott, que son, digamos, como las grandes teóricas del género, ¿no? De los estudios protofeministas. Y bueno, de ahí un sinfín de autoras que también hablan de esta idea de la categoría de género, desde, bueno, varias mexicanas, pues por ahí que están citadas, ¿no? Karen, ¿estás levantando la mano o se quedó levantada la mano? Ya quitó la mano. Ok. Se quedó trabada. Ok, bien. Sí, y digamos, el marco teórico es bastante amplio, ¿sí? El marco teórico que se utiliza en este trabajo es bastante amplio, pero está ahí referenciado. Una siguiente y última pregunta. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuál es la propuesta metodológica? ¿O cuál es digámoslo así, las técnicas o los métodos que se utilizaron para investigar ese universo empírico, para poder tener esa evidencia del mundo empírico? Díganme, ¿cuáles fueron? ¿Qué hizo el autor para poder tener evidencias empíricas? Yo pienso que el autor tuvo que estar preguntando a diferentes luchadoras, o sea, porque si le preguntas a alguien más no creo que te sepa responder, así es que pienso que estuvo haciendo como entrevistas, encuestas, no sé. Me quiero imaginar que tuvo que hacer eso para recolectar información. Ok, gracias Max. Y Stephanie dice investigar directamente a las personas involucradas. Sergio, estás levantando la mano, dime. A ver si ahora sí se escucha. Sí, ya se escucha bien. Perfecto. Pues en primero las entrevistas, eso queda claro y se menciona varias veces. Es importante. De hecho, a mí me interesó especialmente, ya incluso llegando al final del texto, todo esto de la recolección de información. Sí. El desafío que es hablar de este tema en específico, porque lo relaciono a otra de las partes que me llamó muchísimo la atención a la hora de leerlo, es la cuestión de cómo es que no había documentos oficiales sobre la prohibición. Entonces, pues esto ya da para lo que se dice en el texto, el hecho de que no exista un anuncio oficial, pues da a resaltar qué tipo de acciones se pueden haber tomado y de qué índole fueron. Pero me parece muy interesante que por el hecho de que no es algo oficial, es más crítico tener a las personas cerca para saber qué es lo que de verdad pasó. Así es. Y de esa forma me parece que no solo, claro, o sea, la entrevista fue lo más, digamos, lo más importante. El mismo autor dice que las entrevistas fueron grabadas en video. Sí. La recolección de información, que fuera más fácil y también más completa. Pero me parece en especial el desafío de a quién puedes entrevistar. No solo el hecho de entrevistar a luchadoras, que pues luchadoras ya a día de hoy puede que existan más y todo, pero a luchadoras que pueden contarte la información respecto a ese tiempo. Eso es lo que me parece más interesante y también digamos, la fuente principal.
Ok, muy bien. Sí, y bueno, la pregunta, y sobre todo para cuando ustedes analicen estos textos, no supongan, ¿sí? Por ejemplo, Max dice, supongo, no, ahí está en el texto y siguiendo un poco eh, lo que nos dice Sergio, sí, o sea, las entrevistas fueron importantes, pero no fue la principal, o sea, sí fue importante porque había ciertas cosas que no estaban en los documentos oficiales, pero no fueron la única fuente de información. ¿Recuerdan? Lástima que ya se fue de aquí Guadalupe, pero ayer yo le decía a Guadalupe, ¿cómo sabes que tú naciste tal día, a tales horas, etcétera, etcétera, etcétera? Y ella me dijo, no, pues por el acta de nacimiento. Y iba a decir más cosas ella, ¿no? E iba a decir más cosas. Yo le dije, no, no, espérate. Eso es un documento y es un documento oficial, ¿sí? Y esos documentos los podemos encontrar cuando los archivos están bien organizados, pues en los archivos, ¿no? Lamentablemente no en todos los lugares o no en todos los municipios ni no en todos los ayuntamientos tienen bien organizados los archivos, pero cuando ustedes, por ejemplo, ahora ya es más fácil, se digitalizó todo eso y entran ahí a una página de internet y descargan el acta de nacimiento, pero antes, y a lo mejor todavía les tocó a ustedes, que cuando necesitaban una copia del acta de nacimiento acudían al ayuntamiento y les daban ahí el número de registro, y a veces les decían, vente en la tarde, vente mañana, porque tenemos que buscar en el registro, en el archivo, lo que tenemos. Asimismo, también los documentos, por ejemplo, de defunciones. Antes, quienes llevaban este tipo de documentación, pues eran las iglesias, ¿no? Por eso, antes de la separación iglesia-estado, los historiadores que hacen investigación sobre todo del siglo XVI, XVII, XVIII, pues tienen que ir a los archivos parroquiales. ¿Por qué? Porque pues ahí están los documentos, ¿no? Ahí están las actas de nacimiento, ahí están las actas de defunción, las actas de matrimonio, ¿no? Y como les decía, a lo mejor a ustedes ya no les tocó tanto, pero antes las actas de nacimiento eran súper precisas. Por ejemplo, y es un cambio cultural que tenemos hoy en día, antes las actas de nacimiento decían hijo legítimo. ¿Qué quería decir eso? Que era un hijo de una persona o de un matrimonio que estaba casado por lo civil. ¿Sí? A veces también decía hijo ilegítimo. ¿Qué quiere decir eso? Que era un hijo que estaba nacido fuera de un matrimonio civil. ¿Sí? Había otro tipo de informaciones. Por ejemplo, en el siglo XVIII encontramos actas de nacimiento que nos daban cuenta de la calidad étnica, ¿no? Decía hijo mestizo, hijo sambo, salta para atrás, un sinfín de definiciones o de categorías étnicas que existieron, sobre todo en el México colonial, en el México novohispano, ¿sí? Hoy en día ya no las tenemos, simplemente, pues bueno, da fe, da legalidad que una persona existe legalmente, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que tuvo que hacer este investigador es ir a los archivos. Y lo menciono en el texto, se menciona en el texto, se acudió a la AGN, porque lo primero que quería saber era, ¿existió ese dichoso decreto de prohibición? ¿Sí? Se dio cuenta que no existió, pero no se dio cuenta nada más porque llegó, preguntó y le dijeron que no, sino que tuvo que investigar. Le dijeron en el AGN, aquí no hay esa información, si quieres buscar esa información tienes que ir al archivo histórico de la Ciudad de México y buscar la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, porque si, quizás ustedes no lo sepan, pero todas las decisiones políticas que se hacen en este país deben de aparecer en una cosa que se llama el periódico o la Gaceta Oficial de la Nación. Si no aparecen dentro de ese periódico, no son disposiciones oficiales, no son legales, pues, ¿sí? Sin embargo, y como le decía ayer a Guadalupe, ella iba a decir, no, pues las fotografías, claro, las fotografías también son fuente de información. ¿Cómo sabemos que Guadalupe nació ese día o sus cumpleaños? Ah, pues porque han sacado películas, porque han sacado fotografías, porque le sacaron la fotografía con el pastel de cumpleaños, etcétera. Asimismo, yo también hice una investigación dentro de el AGN en el área de la fototeca. Los que me acompañaron el año pasado a Ciudad de México recordarán que fuimos al AGN y pasamos a esa área de la fototeca y les dije, aquí es en donde yo estuve trabajando, revisando fotografías de los años 30, revisando fotografías de los años 40 y encontré un material interesante. Pero otra fuente de información y que a los que fueron a Ciudad de México también los llevé, fue a la Biblioteca Nacional de la UNAM, porque en la Biblioteca Nacional de la UNAM está el archivo hemerográfico más importante del país.
Ahí van a encontrar ustedes periódicos de 2 o 3, bueno, por lo menos del siglo XIX y finales del XVIII. Van a encontrar revistas, una cantidad increíble de revistas de todo tipo. Y ahí yo sabía que iba a encontrar información porque cuando hice la tesis de licenciatura había trabajado ese archivo. Y entonces para mí era súper importantísimo trabajar la hemerografía, los periódicos, trabajar las revistas, puesto que en los documentos oficiales no se hablaba para nada del dichoso decreto, ¿sí? Durante cerca de 3 meses, 3 o 3 meses y medio, estuve yendo prácticamente diario, ¿no? O 3 o 4 veces a la semana al Archivo Histórico de la Ciudad de México a revisar desde los años 1900, más o menos, hasta entrado el año 1990, todas las gacetas oficiales de la Ciudad de México, una para obtener información externa, pero sobre todo buscando reglamentos de lucha libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso sí encontré reglamentos de box, encontré reglamentos de entretenimientos populares como los toros, etcétera. Encontré, sí, un reglamento que prohibía cierta transmisión en la televisión de ciertos espectáculos, pero jamás un documento oficial en el que se hablara clara y explícitamente que la lucha libre femenil estaba prohibida en la Ciudad de México. Sin embargo, en la hemerografía, en los periódicos, en las revistas de lucha libre se decía Ernesto Peralta Uruchurtu, que era el regente de la Ciudad de México en ese momento, ha prohibido por decreto oficial la lucha libre femenil. Es decir, yo me enfrentaba a una situación histórica que es común, ¿no? Algo que no es oficial, pero que en términos empíricos y reales sí se llevó a cabo. Por eso, y ahí en esa parte yo señalo que entonces mis preguntas cambiaron. Mis preguntas cambiaron, ¿por qué? Porque quizás no encontraba, o más bien no quizás, no encontré los documentos que hablaran de una prohibición clara y explícita de la lucha libre, pero sí había existido. En términos empíricos sí había existido y entonces tenía que replantear la forma en cómo iba a encontrar evidencia para sostener eso, y eso fueron las entrevistas, ¿sí? Y claro, no entrevisté a las luchadoras actuales, bueno, sí entrevisté a 2 más o menos contemporáneas, pero no a las luchadoras jóvenes. ¿Por qué? Pues porque ellas no iban a tener información. Lo que tenía que hacer era irme con las luchadoras más veteranas, con las luchadoras más grandes, y por eso entrevisté a 2 de las primeras, bueno, a una de las primeras luchadoras más grandes, Irma González, ¿no? Una persona ya en ese momento de cerca de 70 años, y que ella me corroboró en la entrevista, dice, no, pues sí, en los periódicos nos decían, pero yo nunca vi un papel, yo nunca vi un documento en donde oficialmente nos dijeran. Después entrevisté a Lola González, que si bien es un poco más joven que Irma, a ella le tocó toda esta vivencia, todo este proceso, y ella corroboró que sí, que pues nunca hubo documentos oficiales, pero siempre hubo un veto no escrito, en el que muchas veces de manera muy misógina y muy machista, pues les prohibían a las luchadoras entrar a la Ciudad de México, ¿sí? A practicar su deporte. Y después me tocó, decidí entrevistar a otras 2 luchadoras, a Lady Apache, Sandra González. ¿Por qué? Porque ella era el puente entre 2 generaciones, entre la generación que le tocó la prohibición a la lucha libre y la generación que le tocó ya regresar a la Ciudad de México a luchar, ¿no? Y que había conocido a las grandes luchadoras de antes, entonces tenía información. No la entrevisté nada más porque me cayera bien, tenía información. Y la última luchadora que entrevisté, a Viviana García Estrellita, a ella no la entrevisté tampoco porque me cayera bien o porque fuera famosa en ese momento. Yo la entrevisté porque ella es nieta del que era en ese momento encargado del comisionado de la, valga la redundancia, de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, y él fue el que impulsó la prohibición de la lucha libre en Ciudad de México, ¿no? De manera, ahora sí, como dicen, irónica, ¿no? Las ironías de la vida, ¿sí? Ese señor que era un macho, que era un misógino, que no odiaba a las mujeres, que no quería a las mujeres en la lucha libre, y de hecho hay frases y hay citas y por ahí adelante en la tesis
pongo algunas evidencias. Él fue uno de los artífices para que no existiera, para que se prohibiera la lucha libre femenil en Ciudad de México, y una de sus nietas resultó ser luchadora y que le encantaba la lucha libre, ¿no? Entonces estas ironías de la vida, ¿no?, están presentes, pero yo no las inventé, ¿no? Ese universo empírico tan rico en la lucha libre estaba ahí, ¿sí? La diferencia, y aquí es en donde con lo que quiero ir cerrando la sesión del día de hoy, y para darles más tiempo para que generen mejores preguntas y más preguntas a ese documento, ¿no?, es el siguiente. Nosotros, y por eso también quiero que lo piensen para su exposición de mañana, los temas históricos son vastos. Lo decía ayer, y me parece una obviedad, ¿no? Hay que saber en dónde iniciar y hay que saber en dónde cerrar, porque toda historia tiene un principio y tiene un fin, ¿sí? Y muchas cosas, cuando cerramos, van a quedar fuera, y cuando iniciamos, pues obviamente dejamos muchas cosas fuera, ¿no? Eso es una obviedad. Pero el chiste de esto es saber cómo nos preguntamos las cosas, ¿sí? El problema histórico, o plantear un problema histórico, consiste en saber cómo nos preguntamos las cosas. Saber qué queremos preguntar. Obviamente, pues uno tiene 1000 dudas en la vida, tiene mil inquietudes en la vida, y eso es normal, esa es la inquietud normal de todo ser humano. Pero aprender a preguntarnos, esa es la clave, no solamente para hacer historia o para hacer estudios científicos sociales. Aprender a preguntarnos es lo que nos permite repensarnos como seres vivos, como seres humanos, hombres, mujeres, lo que seamos, o nuestra condición de identidad que consideremos o que creamos nosotros. Por eso, y si ustedes revisan la última cita de este texto, que es básicamente la que guió todas mis inquietudes epistemológicas, ¿sí?, todas mis inquietudes teóricas, dice así, es una cita de un filósofo, a lo mejor lo conozcan, se llama Ludwig Wittgenstein. Dice Wittgenstein: una persona atrapada en una confusión filosófica es como un hombre que se halla en una habitación de la que quiere salir sin saber cómo. Intenta por la ventana, pero es demasiado alta. Intenta por la chimenea, pero es demasiado estrecha. Y si hubiera caído a la cuenta de volverse, habría visto que la puerta había estado siempre abierta. ¿Sí? A veces nosotros, y estoy seguro que muchas veces, no solamente en términos académicos, sino también en términos de vida, nos sentimos perdidos, ¿sí? ¿Quién no se ha sentido perdido en la vida? ¿Quién no se ha sentido que no encuentra su camino en esta vida? ¿Quién no se ha sentido que de repente está estudiando la secundaria, la prepa, la universidad, y dices, ¿por qué demonios estoy haciendo aquí, no? Así mismo ahorita ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué demonios tengo que estar pegado ante una computadora, ¿no? Tratando de entender qué demonios es eso de historia cultural, ¿no? O sea, ¿por qué demonios nací en este país, ¿no? ¿Por qué chingados nací como nací, o me tocó esta familia? ¿O por qué nací siendo hombre? ¿O por qué nací siendo mujer? ¿O por qué nací con esta cara? ¿O por qué nací con este? O sea, siempre nos preguntamos 1000 cosas, ¿no? Y ¿se acuerdan ayer que yo les decía, el vacío tal cual no existe? Es un concepto abstracto, pero a veces nos sentimos vacíos porque no tenemos certezas, ¿no? O sea, ¿para qué estudiamos tantos años? 4 años de carrera, 5 años de carrera, 2 o 3 de maestría, 4 de doctorado, si al final vamos a salir y no vamos a tener trabajo, güey. Y entonces uno se decepciona, claro, ¿sí? Nos decepcionamos porque no tenemos certezas en dónde agarrarnos. Mucha gente está deprimida en este momento por la pandemia, pues porque no tiene certeza de qué va a pasar. Si la vacuna va a ser efectiva, si ya valió con la vacuna que se está haciendo porque ya hubo un error y ya está mutando, ¿no? Pero ¿quién tiene las certezas de la vida? ¿No? ¿Sus padres? ¿Ustedes? ¿Sus maestros? Nadie tiene certezas en la vida. Nadie tiene verdades absolutas en la vida. Sin embargo, ¿sí? Y esto sí quiero que quede como para los que están aquí,
y los que no, pues que lo escuchen. Sí quiero que quede como una lección de epistemología. No les voy a decir como una lección de vida, porque no soy nadie para andarles dando consejos de la vida, ¿no? Ustedes sabrán vivir su vida. Ustedes decidirán qué onda con su vida. Pero sí es un consejo, es una sugerencia por la experiencia en investigación que tengo. El principal asunto a resolver o la principal apuesta a resolver en términos académicos es aprender a preguntarnos. Y preguntarnos implica aprender a dudar de las cosas, aprender a cuestionar las cosas. Si no nos cuestionamos y si no dudamos, no sabemos preguntarnos, ¿sí? Y eso es lo que nos dice la cita de Wittgenstein. Esa persona que está atrapada en esa habitación, que quiere salir de ella, pero va a lo obvio, ¿sí? Se asoma ahí a la ventana, es demasiado alto, dice, pues me aviento de aquí, me mato, güey. Quiero intentar salir por la chimenea, es demasiado estrecha, no puedo salir por ahí, ¿no? Pero si se hubiera detenido, si hubiera reflexionado esa persona, si hubiera tenido la paciencia para preguntarse, se habría dado cuenta que la puerta siempre estuvo abierta, ¿sí? Que la respuesta estaba delante de su cara, que la respuesta estaba ahí, pero estaba planteando mal las preguntas. Tenía la facilidad para salir de esa habitación, pero se preguntó 2 o 3 veces y se preguntó mal. Por eso no pudo salir de ese encierro, ¿sí? Esto es una analogía a este encierro epistemológico. Y estoy seguro que muchas veces a ustedes les ha pasado con sus proyectos, con sus ensayos, etcétera, y terminan haciendo nada más sus proyectos nada más para salir del paso, ¿sí? Pero eso es lo que quiero que hagamos y eso es lo que me gustaría que intentemos en esta materia. Aprender a preguntarnos en términos epistemológicos, en términos teóricos, en términos empíricos, pero aprender a preguntarnos históricamente. Porque si no aprendemos a preguntarnos, no logramos generar la conciencia histórica que tanto hace o que tanto falta nos hace para entender nuestro mundo, pero para entendernos nosotros. Si no aprendemos a preguntarnos sobre nosotros, no podemos preguntarnos nada sobre los demás, ¿sí? Si no aprendemos a cuestionarnos nosotros, y me refiero a cuestionarnos no a tirarnos al drama y cortarnos las venas de, oh, sí, soy una mala persona, no, a cuestionarnos. Si no aprendemos a criticar nuestra forma de pensar, de ser, si no aprendemos a conocernos nosotros y a conocernos en términos históricos nosotros, no podemos conocer nada más, ¿sí? No podemos conocer la vida de nadie más, ni siquiera conocerla, entenderla. Por eso, y se los voy a dejar así también como tarea, mi principal apuesta en esta materia, en este seminario, es que nosotros, a lo largo de los siguientes meses, construyamos nuestra conciencia histórica. Nosotros, ustedes, yo, todos, somos, se los dije ayer, somos seres históricos, pero muchas veces no tenemos conciencia histórica de quiénes somos, ¿sí? Y a dónde pertenecemos, y cuál es nuestra función como seres humanos, y cuál es nuestra función como académicos, y cuál es nuestra función como historiadores, como multiculturólogos, como artistas, como creadores, como escritores, como cineastas, ¿sí? Nada más muchas veces lo hacemos, porque me gusta, porque quiero fama, porque quiero dinero, porque quiero caerle bien a los demás, por eso mi arte. No. Nosotros tenemos un deber histórico, humano, ¿sí? Tenemos un deber ético que es histórico. ¿Por quiénes somos? ¿Sí? ¿Por dónde nacimos? ¿En qué país nacimos? ¿En qué sociedad nacimos? ¿En qué familia nacimos? ¿Sí? Y como seres humanos debemos de lograr esa conciencia histórica. Carlos Marx decía, la gran diferencia, ¿sí?, entre la burguesía y el proletariado es lograr tener conciencia de quiénes somos. Si no somos conscientes de quiénes somos, estamos perdidos en el mundo, ¿sí? Y yo le agregaría, no nada más yo, sino por los grandes teóricos de la historia, esa conciencia debe de ser histórica.
Esa conciencia debe de ser histórica. Si no tenemos conciencia histórica, estamos perdidos en el mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto y a qué los quiero invitar? Yo no los quiero invitar a sacarlos de su letargo, ni tampoco a que después de esto ya quieran hacer la revolución o ya encontraron la solución a sus depresiones, etc. No. Quiero provocar que por ustedes mismos se generen más preguntas. Se generen esas preguntas que Wittgenstein nos está planteando. Quiero que entren a esa habitación, ¿sí? Y se los voy a decir claramente, sí, quiero que entren en esa crisis existencial en la que está ese hombre en esa habitación. Porque la única forma también para aprender a preguntarnos es tener conciencia de que estamos en crisis. La única forma de salir del hoyo en el que nos encontramos como seres humanos y como sociedad es entrar en crisis. El concepto de crisis siempre lo voy a estar manejando en estas materias, en esta materia, y en semiótica. Si no hay un momento de ruptura, si no hay un momento de crisis, si no hay un momento de coyuntura en la vida de los seres humanos, en la vida personal, no hay tampoco esa necesidad de preguntarse las cosas. Y yo estoy seguro que más de alguno de ustedes sabrá o estará en esos momentos. Y siempre vamos a pasar esos momentos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar cuando estamos en la prepa? Terminas la universidad, pues bueno, ¿qué sigue después, no? Estás creciendo y bueno, ¿en qué voy a trabajar, no? Estás buscando pareja y bueno, ¿cómo va a ser mi pareja, no? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi pareja, no? ¿Tienes hijos? ¿Cómo voy a hacer para darle de comer a mis hijos? Es decir, siempre nos vamos a estar en esa situación. Pero si no somos conscientes de ello, entonces, lo vuelvo a decir, ahí es en donde vamos a tener que esa crisis, no vamos a salir jamás de esa crisis. Tenemos que ser conscientes de ello. Y eso es lo que quiero lograr, que este grupo de historia cultural de 2020, cuando salgamos de esta crisis de la pandemia, cuando salgamos y terminemos este seminario y posteriormente ustedes estén buscando esa puerta, ¿sí? Que los saque de esa crisis y que los haga tener conciencia histórica de quiénes son y de su responsabilidad ética como estudiantes universitarios de la Ciénega. ¿Estamos? Ok, lo vamos a dejar aquí y mañana, por favor, va a ser... La primera sesión va a ser para escucharlos a ustedes, 5 minutos hasta 5 minutos. Traten, por favor, de avisarles a los compañeros que no pudieron estar, que mañana sí es importantísimo que estén, ¿sí? Y si no, bueno, pues buscaremos la forma de que puedan hacer el ejercicio de manera alternativa, pero sí tratar de estar mañana. Y después de esos ejercicios, vamos a cerrar con esta lectura, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, pues me dio gusto saludarlos. Espero que tengan una buena tarde. Pásensela chévere, que fue lo que les dije. No fue lo que dije ayer. Dije, pásensela chévere. Si no entiendes lo que es chévere, pues te hace falta ver más box, carnal. Claro, yo escucho todo, ¿no? Pero bueno, nos vemos mañana. Sí, fue el micrófono, te delató el micrófono. Sí. Nos vemos mañana, cuídense, descansen. Rich, dime. ¿Mañana es el ejercicio de la foto? Sí, ¿verdad? No, mañana es 5 minutos cada quien para poder explicarme qué quieren hacer de proyecto final. Lo de la foto es el siguiente jueves, ¿vale? Sí, los tenía intercambiados, pero ya. Ok, sale. Gracias. Cuídense, que estén bien. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.